El tabaquismo. El tabaquismo es una adicción crónica generada por la nicotina, que produce dependencia física y psicológica, así como un gran número de enfermedades, siendo la primera causa mundial de enfermedades y muertes evitables. Así, a más de un hábito aún aceptado y admitido por una parte importante de nuestra sociedad, es una forma de drogodependencia, puesto que la nicotina es una droga adictiva que comparte las características de las demás: tolerancia, dependencia física y psicológica y síndrome de abstinencia al cesar su consumo. La Organización Mundial de la Salud atribuye al tabaco más de 4 millones de muertes al año, y se ha llegado a definir al tabaquismo como una epidemia pediátrica. Epidemia porque ocasiona el fallecimiento de una persona cada 10 segundos en el mundo. Y pediátrica, ya que, según los estudios realizados, más del 80% de los fumadores ya lo hacían a la edad de los 16 años. Según la encuesta estatal sobre el uso de drogas en enseñanza secundaria del 2004, manifiestan haber consumido tabaco alguna vez el 60.4% de los alumnos entre el 14 y 18 años, y haberlo hecho en los últimos 12 meses un 37% de ellos. Según esta misma encuesta, la edad media de consumo por primera vez fue de entre 13 y 14 años. Aunque hay algunos otros estudios, han determinado edades más precoces de inicio, alrededor de los 11 años. En general, la mayoría de los estudios realizados determinan una edad de inicio entre los 11 y los 13 años. En cuanto a los patrones por sexos, la proporción de fumadores, tanto ocasionales como regulares, es mayor entre las chicas, aunque el consumo medio de cigarrillos por día sigue siendo superior entre los varones. Desde hace años, el aumento de consumo y la precocidad de este entre jóvenes se enfatiza en llegar a esta población específica en las labores de prevención, tanto conseguir disminuir la prevalencia como los riesgos sobradamente conocidos que tiene el consumo de tabaco antes y durante ciertas enfermedades. Hay algunos signos y síntomas muy frecuentes dentro del síndrome de abstinencia de la nicotina. Entre ellos está, número 1, cambios de estado de ánimo, que incluye la irritabilidad, la frustración, la ira, la ansiedad, la depresión, hostilidad e impaciencia. Número 2, síntomas fisiológicos, que son el impulso de fumar, somnolencia, fatiga, inquietud, dificultad de concentración, disminución en la agilidad mental y hormigueos en las extremidades. Número 3. La mala alimentación. Tiene signos fisiológicos como el aumento de peso, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la circulación periférica, aumento de la temperatura cutánea, disminución de la adrenalina, noradrenalina y cortisol. Se entiende como tabaquismo a la intoxicación crónica producida por el consumo abusivo de tabaco. Durante mucho tiempo, fumar fue considerado un hábito, un acto social y un símbolo de independencia y madurez socialmente aprobado y potenciado. Fumar era, y desgraciadamente lo es aún, contemplado por algunos adolescentes por una parte del rito iniciático, que es la granjeara, la aceptación como miembro de pleno derecho en una sociedad adulta en la que aspira a integrarse. Afortunadamente, la mayor información y las campañas sanitarias, legales, han hecho que la tendencia actual sea desterrar cualquier connotación positiva del consumo de tabaco y considerar el tabaquismo como una drogadicción. Podría pensarse que esta consideración es excesiva, pero lo cierto es el hecho de que fumar cumple con todos los requisitos que define el consumo de una sustancia como tal: comportamiento compulsivo, existencia de tolerancia, dependencia física y psíquica y aparición del síndrome de abstinencia. Se ha estudiado que el humo generado
en la combustión de tabaco contiene alrededor de 4.500 elementos químicos, muchos de los cuales pueden ser considerados como tóxicos y carcinógenos para el hombre. De entre todos ellos, la nicotina se considera el agente responsable máximo de la generación de comportamientos adictivos y de la dependencia entre los consumidores habituales de tabaco. Alquitranes, monóxido de carbono y las partículas del humo son otros de los principales responsables de las consecuencias patológicas derivadas del hecho de fumar. En los últimos años se han dado pasos muy importantes en el control del tabaquismo. Con estas medidas se pretende crear un ambiente colectivo negativo para el consumo de tabaco que lo convierta en socialmente inaceptable. No obstante, las actuaciones contra esta adicción se enfrentan con dificultades difíciles de vencer, como es la publicidad muy atractiva y en algunos casos encubierta, que fumar proporciona un placer inmediato, las enfermedades que aparecen a largo plazo por el fumar, un fuerte vínculo social e incluso refuerzo positivo en algunos sectores, fácil acceso, pues se vende en muchos sitios y es relativamente barato, automatismo con que se enciende un cigarrillo. Dejar de fumar es un largo proceso individual y particular que exige una gran fuerza de voluntad. Como en cualquier otro problema sanitario, el farmacéutico, como profesional de la salud más cercano a la comunidad, puede y debe realizar en ella una gran labor de información, formación, asesoramiento y apoyo para conseguir que el tabaco deje de ser un problema actual y de las generaciones venideras. El tabaco desarrolla su acción nociva directamente, principalmente en el sistema respiratorio, en la que sobradamente conocida estructura de dicho aparato destacaremos por su papel primordial el intercambio gaseoso de los alvéolos. Estos sacos microscópicos en que desembocan los bronquios poseen unas paredes muy delgadas y están fuertemente irrigadas mediante capilares sanguíneos. Es el lugar del cuerpo en el que se produce la entrada de la sangre del oxígeno y la salida del CO2, resultante de la combustión biológica, y por ello, dada su importancia, existen unos mecanismos de protección que purifican el aire que debe llegar hasta los pulmones. Al fumar, las sustancias tóxicas presentes en el humo del tabaco alteran este mecanismo de protección. La nicotina paraliza la función ciliar, dificultando la eliminación natural de los gases nocivos. Por consiguiente, una acumulación de mucus que obstruye los bronquios, además de facilitar la retención de otras sustancias con potencial carcinógeno. El tabaco hace aumentar el número de inspiraciones, hacer que el corazón bombee más sangre y un aumento de la presión sanguínea son las reacciones naturales del organismo para garantizar su correcta oxigenación en presencia de las cantidades más elevadas de CO2 en el aire inspirado. Los infartos, las enfermedades cerebrovasculares, cáncer de pulmón, laringe, boca, páncreas o esófago, bronquitis crónica y enfisema son algunas de las patologías que con mayor frecuencia se asocian con el consumo de tabaco y que se derivan a los efectos fisiológicos anteriormente comentados. Otra consecuencia típica del consumo de tabaco es la disminución del rendimiento físico. Es muy característica la fatiga de los fumadores, aunque sean muy jóvenes, ante esfuerzos físicos moderados, incluso frente a actividades físicas cotidianas que no deberían suponer ninguna dificultad para una persona sana. Aumento de sudoración, temblores, náuseas, diarrea, elevación del azúcar en sangre y de producción de insulina son algunos de los efectos del tabaco sobre el organismo. Además, se ha demostrado que el tabaquismo aumenta la morbilidad, es decir, la susceptibilidad de los fumadores a sufrir enfermedades es significativamente más elevada que el riesgo que presentan las personas no fumadoras. Existen también otros aspectos como la halitosis y las manchas en los dientes, que si bien no son graves desde un punto de vista sanitario, son molestias que pueden suponer un rechazo en el campo de las relaciones sociales. Además de provocar la atrofia de los sentidos del olfato y el gusto,
Fumar tiene efectos adversos sobre la piel, causando su envejecimiento prematuro y su amarillamiento. Pese a estos efectos indeseables, la nicotina puede producir otros efectos sobre el organismo que podrían ser entendidos como positivos, ya que estimula la memoria, la atención, la rapidez mental, el tiempo de reacción, la vigilancia y la ejecución de tareas. Tiende a aliviar el aburrimiento, alejar los sentimientos depresivos y reducir el estrés. Estos efectos son la cara, entre comillas, positiva de una moneda que puede acabar causando serias dificultades para la salud y que como contrapartida tiene un mayor riesgo de producir una muerte prematura. No hay ninguna duda de que la adicción del tabaco es un problema sanitario que se vive en todos los núcleos sociales y en el núcleo o en las agrupaciones de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, drogadictos anónimos, entre otros más, no es la excepción, y que debe ser abordado como tal y de forma coordinada por todo el colectivo, tanto de profesionales como de gente que aún no ha caído dentro de esta adicción que es el tabaquismo. Cuando una persona abandona el hábito de fumar, debe enfrentarse a un cuadro típico de abstinencia que comienza al cabo de unas horas y se agudiza con un pico entre las 24 y 48 horas siguientes. El deseo imperioso de fumar, ansiedad, tensión, irritabilidad, dificultad de concentración, somnolencia, disminución del ritmo cardíaco y la presión sanguínea, aumento del apetito y del peso, torpeza motriz, aumento de la tensión muscular, etc. Son los síntomas principales a los que debe enfrentarse un fumador en el momento en que decide interrumpir el consumo del tabaco. La mayoría de estos síntomas remitirá o disminuirá notablemente su intensidad en 4 semanas, a excepción de la sensación de hambre y el deseo de fumar, que podrá prolongarse durante 6 meses o más. Como cualquier otra conducta adictiva, dejar de fumar y perseverar en ello es particularmente difícil. Únicamente un 10% de las personas que lo intentan por su propia cuenta consigue abandonar el hábito, mientras que el índice de cesación aumenta casi a un 60% en aquellas personas que recurren a programas estructurados de deshabituación. Para ser efectivos los programas de cesación tabáquica deben combinar varios tipos de estrategias. Por ejemplo, el análisis de la situación de partida y explicación abierta de las enfermedades derivadas del consumo de tabaco y de los beneficios sanitarios que reporta el hecho de dejar de fumar. Más que incidir en aspectos excesivamente técnicos o en las fatales consecuencias del hábito, puede recurrirse a argumentos tales como mejorar la salud, eliminar el dolor de garganta, la excesiva fatiga cuando se practica un ejercicio físico, dar ejemplo a aquellos hijos o aquellas hijas, no empeorar la salud de los hijos, aprobación social, laboral y familiar, razones estéticas y demás. El establecer una terapia cognitiva conductual que modifique conductas y refuerce la acción de los fármacos antitabaco. Así, se efectuarán acciones encaminadas a que la persona reconozca su comportamiento adictivo, ayudar a las personas a que realicen sus tareas habituales sin fumar, modificar los comportamientos de riesgo, reconocer las potenciales recaídas y enseñar a afrontarlas sin que provoque el abandono del programa, manejo de la irritabilidad, tensión, el aumento de peso producidos por la abstinencia, etc. Para dejar de fumar se debe pasar por una serie de fases de actitud ante el hábito que deben de ser superadas satisfactoriamente para alcanzar al final una actitud de abandono del hábito. El fumador fuma y no tiene ninguna conciencia de que está haciendo algo perjudicial no solamente para él, sino para los demás. Disfruta con el hábito y no se cuestiona ningún tipo de problema por ello. En esta fase se encuentra la mayoría de los fumadores menores de 30 años, sin enfermedades asociadas o no al tabaco. Casi la mitad de los fumadores está en esta fase.
El adicto se empieza a plantear ya algunas de las consecuencias negativas de su hábito y empieza a valorar alguna ventaja del hecho de dejarlo. Empieza a convertirse en lo que se conoce como fumador disonante. Fuma, pero le parece que está mal hacerlo. Se considera que casi un 30% de los fumadores está en esta etapa. Hay una fase que se llama de acción. El fumador se convence de que es malo fumar, adopta una actitud coherente y lo deja. Esta fase se repetirá varias veces en la evolución de la dependencia. Se considera que un 70% de las personas que han logrado abstenerse de fumar lo ha intentado una o dos veces antes de conseguirlo. Un 20% ha hecho 2 a 5 intentos y un 9% no lo ha alcanzado hasta superar los 6 intentos truncados. Un 20% de los fumadores en esta etapa que se encuentra entran y podrían entrar a una fase de consolidación o mantenimiento. Es el estadio en el que se encuentran aquellos fumadores que llevan más de 6 meses de abstinencia. Ha concedido dejar de fumar durante medio año, pero hasta transcurridos los 12 meses no puede ser considerado como un exfumador. Hay una fase que es la de recaída. Es una fase que afortunadamente solo se le da a un porcentaje variable de los casos. Tras un periodo importante de tiempo sin fumar, la persona reincide y lo hace volviendo normalmente a la fase de contemplación. La persona se siente fracasada y por ello la recaída se acompaña normalmente de una gran pérdida de autoestima personal. Dejar de fumar es un proceso largo, ya que suelen pasar unos 3 años hasta que el adicto se ve libre de los efectos perniciosos, se desintoxica y no recae en la adicción. Sin duda, es un proceso individual, particular y que exige una gran fuerza de voluntad por parte del individuo, pero también es un momento en el que la ciencia de la salud puede desempeñar un papel sanitario de primer orden. Cualquiera de los tratamientos farmacológicos de deshabituación tabáquica es insuficiente por sí solo para conseguir abandonar el hábito del tabaco. Los elementos básicos del éxito son la decisión personal y la fuerza de voluntad. Los tratamientos farmacológicos ayudarán a evitar que los síntomas de la abstinencia hagan estragos en las intenciones de dejar de fumar. Pero nada pueden hacer si no exige un apoyo motivacional por parte del adicto. Para la insaturación de una adecuada pauta, lo primero que debe conocerse es el grado de dependencia de la nicotina. Para ello, la herramienta más comúnmente utilizada es el test de Firestrom, un cuestionario que a través de preguntas como ¿cuántos cigarrillos fuma al día? ¿Qué nivel de nicotina tienen los cigarrillos que fuma? ¿Fuma más por la mañana que por la tarde? ¿Cuándo fuma el primer cigarrillo del día? Cuyas respuestas están puntadas entre 0 y 2. Se pretende estimar el grado de dependencia de la persona, el punto de partida para definir la pauta de tratamiento. Existen actualmente en el mercado grandes grupos de tratamientos contra la dependencia de la nicotina. Por ejemplo, la terapia sustitutiva de la nicotina y el tratamiento de acción central. La terapia sustitutiva de nicotina consiste en la administración por diferentes vías de cantidades de nicotina menores que las que se obtiene al fumar un cigarrillo, pero a dosis suficientes para disminuir la intensidad del síndrome de abstinencia. Todo ello sin exponer el organismo al monóxido de carbono ni a otras sustancias potencialmente carcinógenas. La finalidad del tratamiento es ir reduciendo progresivamente durante 3 meses la cantidad de nicotina administrada para así habituar al organismo a prescindir de ella, además de ganar tiempo para poder ir eliminando o empezar a controlar todos los factores de la adicción relacionados con actividades sociales o de conducta. La terapia sustitutiva de nicotina se presenta básicamente en 4 formas farmacéuticas: parches transdérmicos de nicotina, chicles de nicotina, comprimidos para poder saborear y spray nasal de nicotina. Sin lugar a dudas, la mejor manera de prevenir el tabaquismo es evitar que las personas se inicien en el consumo de cigarrillos. Un dato a tener en cuenta en este apartado es la edad en la que se produce la iniciación al hábito.
Muchos fumadores sitúan este hecho entre los 14 y 18 años. Por ello, es lógico y coherente que cualquier política de prevención, cualquier acción preventiva iniciada desde cualquier colectivo sanitario, deba estar dirigida a este grupo de población y deba no escatimar esfuerzos para darle a conocer claramente los riesgos del consumo del tabaco para que, de esta forma, sea capaz de elegir crítica y conscientemente tanto la evitación de fumar como dejarlo una vez iniciando. Te agradecemos que te hayas quedado hasta el final de este audio. Te invitamos a que te suscribas y que nos dejes en la parte de los comentarios qué te pareció este video. Este es tu canal, te mandamos un fuerte abrazo, Dios te bendiga y hasta la próxima.